Hemos dado un recorrido muy interesante durante este módulo, hablando de los distintos estados financieros y posteriormente de cómo los estados financieros me entregan información que al ser analizada puede ayudarme a tener una visual a manera de diagnóstico de la organización. Pues bien, eso en conjunto nos tiene que permitir efectivamente tener una mejor visual para tomar decisiones. Y ahí es donde todo lo que hicimos hasta el momento toma un sentido mucho más lógico. En ninguna manera los estados financieros y el análisis financiero puede ser solamente un aspecto de requisito. No hay que hacerlo simplemente porque mi entidad de regulación me lo pide o porque sencillamente debo cumplir la normatividad. Si bien es cierto que hay que hacerlo por esa razón, también es importante tener muy claro que detrás de la construcción y del levantamiento de esa información hay mucho valor y mucho potencial. Parte de eso lo vimos en este módulo, pero posteriormente, en módulos siguientes, habrá mucho más de fondo de aquello que, levantándose a través de estados financieros, me permiten valorar una compañía, tener percepción de la realidad de mi mercado y con esto sentir un poco más a detalle la realidad de mi organización. En este espacio y en este último video nos enfocaremos en la toma de decisión. Es importante tener muy claro que una compañía funciona a partir de el cumplimiento de unos objetivos empresariales. Y los objetivos, como ya lo vimos previamente, tienen que estar enfocados en rentabilidad, en liquidez y en utilidades. Eso regularmente. Y que de esos objetivos hay organizaciones que lo visualizan o hay partes interesadas que lo visualizan dependiendo de su perspectiva. Así que para poderle apuntar a esos objetivos, hay siempre que tener una claridad de estrategia, no solamente en el corto plazo, sino también en el mediano y en el largo plazo. Y precisamente ahí es donde los estados financieros toman un tinte no solamente de cumplimiento de la norma, sino también como ente pronosticador o como herramienta de pronóstico en el largo plazo. Y lo primero entonces surge de esa visual empresarial de largo plazo. Cuando yo tengo una visual un poco más allá de mi horizonte cercano, empiezo a prospectar mis números a ese mismo instante. Y por eso entonces en ese empresarial de largo plazo visualizamos unas ventas de largo plazo. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es aquello que tengo que hacer para poder vender más y vender mejor? Vender mejor en la medida en que no solamente me apalanco la venta a través de vender a crédito o de dar muchos descuentos, sino luego cómo logro también volver esa mayor venta un mejor nivel de rentabilidad para la compañía y mejor ciclo de caja para el negocio. A partir de ahí empezamos a encontrar un mix de cómo podemos lograrlo, de cuál es la estrategia de producto que me va a permitir llegar a ese objetivo y cómo a partir de esa visual de largo plazo empiezo a construir mi presupuesto de corto plazo. Ese presupuesto que me dice, hoy debo hacer lo siguiente para poder llegar a donde quiero llegar. Ese pronóstico de ventas del hoy que me permite no solamente cumplir los objetivos de corto plazo, sino construir la base para mis objetivos de largo plazo. Y en la obtención de ese pronóstico de ventas de corto, salen cuatro puntos relevantes que tienen que ver con las políticas de la compañía, que son herramientas fundamentales para la estructura de los presupuestos, que son precisamente las políticas las que me determinan cómo me tengo que mover en función del movimiento, valga la redundancia, de mis números. De tal manera, arrancamos del lado izquierdo con las políticas de manufactura. Esto empieza desde un presupuesto de producción, donde involucro materia prima, personal, inversión de capital, y desde aquí determino qué necesita el negocio en el corto y en el largo plazo para poder
cumplir esos objetivos empresariales. Así que estas políticas de manufactura tienen que ayudarme a aterrizar el cómo lo voy a hacer. Y esto es muy importante. Siempre que hablemos de pronósticos, no solamente es relevante el número final. A mi consideración es aún más importante el plan de acción que tenemos detrás. ¿Cómo voy a lograr llegar a aquello que me estoy proponiendo? Siempre el número será sencillo de ubicar. Como lo he dicho siempre, Excel lo aguanta absolutamente todo. Así que si usamos Excel para levantar información, el número que puedo colocar es evidentemente cualquiera. Lo importante va a ser siempre cómo aterrizo ese número en un plan de acción coherente, en un plan de acción en línea con mis recursos, y en un plan de acción que se pueda medir, seguir y controlar. Y eso, o para eso no es ajeno a la política de manufactura. Porque el presupuesto de producción va a estar atado directamente a mi presupuesto de ventas. Evidentemente produciré aquello que estimo voy a poder vender en el corto y en el largo plazo. Muy bien, en segunda instancia, tenemos el presupuesto o la política de comercialización, donde aquí nos cae el presupuesto de publicidad y ventas. Efectivamente, y más en este mundo digital globalizado, el cómo mostramos lo que vendemos es a hoy un ejercicio casi que necesario para poder avanzar en este mundo comercial. Así que tendremos que aclarar muy bien hasta dónde puede llegar mi presupuesto de publicidad y ventas, el cual puede estar ligado de hecho a la misma venta, a un porcentaje de dicha venta. De tal manera que en la medida que yo logre vender más, me puedo dar también el lujo de inyectarle más capital para seguir creciendo y cuando las ventas me ayuden, tendré que ajustarme un poquito para poder presupuestar. Pero es una política bien importante. ¿Cómo voy a comercializar? ¿Qué presupuesto tengo para poder publicitar y para poder vender? Muy bien. En tercera instancia tenemos las políticas de administración, donde incluimos el presupuesto de lo que es personal de ejecución, personal administrativo, personal que desarrolla el negocio. Y por último, las políticas de control financiero, lo que está presupuestado directamente a producto. Pero más allá de eso, lo que está presupuestado de cara a la ejecución misma de mi negocio. Es decir, no solamente qué voy a vender, sino cómo lo voy a vender. ¿Cuál es mi política de pago a proveedores? ¿Cuál es mi política de recaudo de cartera? ¿Cuál es mi política de manejo de tesorería? ¿Cuál es mi política de construcción de corto y largo plazo en función del manejo de la caja? Todo esto se convierte en vital porque me ayuda a culminar ese proceso de pronóstico. Y solamente no me quedaría en aquello de construir ventas, sino que trasciende también a la posibilidad de aterrizarlo a un flujo de caja. No solamente cuando vendo, sino también cuando recaudo, cuando pago y por ende cuál es mi ciclo de caja estimado en el tiempo. ¿Cómo se logra esto al final? A través de los estados financieros. Es aquí donde efectivamente voy a poder lograrlo y donde a partir del estado financiero presupuestado podremos visualizar de qué manera lo logramos. Así que en este punto de financiar estados o de presupuestar, perdón, estados financieros, es donde todo lo que hemos hablado hasta el momento tiene todo sentido. Presupuestar, presupuestar hacia dónde va mi venta, pero también presupuestar hacia dónde va mi costo y mi gasto en el PIG. Pero además presupuestar qué balance debo tener para poder lograrlo, qué activos fijos necesito, qué impacto tienen las ventas y según cómo lo voy a vender dentro de mi cartera, dentro de mis inventarios, dentro de mis cuentas por pagar a proveedores. Absolutamente todo empieza a encontrar un mix que se hace evidentemente importante y que como lo vimos previamente en el módulo anterior, cuando hablábamos de presupuesto, empieza a existir una coherencia en toda la información y todo lo que construimos toma mucho más sentido.